En medio de una sociedad, hermanos, que olvida a Dios, en medio de una sociedad que olvida a Dios y se vuelve a la maldad, tengo buenas nuevas que darnos, tengo buenas noticias para nosotros. Dios sigue teniendo misericordia de pequeños remanentes que no se olvidan de Él. La realidad es que vivimos en un mundo corrompido, vivimos llenos, rodeados de maldad, y en medio de esta sociedad que casi de común vuelve su rostro de Dios y se vuelve a la maldad de sus corazones, las buenas nuevas del Evangelio para nosotros y para todo aquel que confía en Cristo es que Dios sigue teniendo misericordia de estos pequeños remanentes que no se olvidan de Él. ¿A qué me refiero con esos pequeños remanentes? Me refiero a que tu familia puede ser uno de esos remanentes. Una familia que no olvida a Dios, una familia de la cual Dios tenga misericordia y haga en ustedes su voluntad. Es por eso que el título del sermón para esta tarde es Una familia que no olvida a Dios. Y vamos a ver esto a la luz de la historia de este hombre llamado Manoah y su esposa. Ciertamente viene a introducir la historia de Sansón, pero hoy no vamos a hablar tanto de Sansón, sino de sus padres, de su familia. Así es que, hermanos, esta es la verdad que quiero hoy dejar en nuestros corazones, que en medio de una sociedad, un mundo corrompido que de continuo olvida a Dios y se vuelve a los deseos perversos de su corazón, Dios sigue teniendo misericordia. Dios sigue teniendo misericordia de esos pequeños remanentes que se vuelven a Él y que son fieles a Él, que confían en Él y permanecen en Él. Y tu familia puede ser uno de esos pequeños remanentes. Bienvenidos, hermanos. Tu familia puede ser uno de esos remanentes. ¿Qué es un remanente sino un grupo pequeño, un sector de la sociedad, de la comunidad que permanece? En este caso, que permanece fiel a Dios. A lo largo de la historia de las Escrituras, siempre ha existido un remanente fiel al Señor. Aun cuando Israel ha sido una nación perversa y que de continuo deshonra el nombre de Dios, siempre ha existido un remanente fiel a Dios. Que nuestras familias sean uno de esos remanentes en este tiempo presente, que permanezcan fieles a Dios, que honren al Señor y que hagan su voluntad. Vamos pues al capítulo 13 entonces de Jueces, y permítame iniciar con los versículos 1 y 2 y dejarnos con nuestro primer precepto. Versículo 1 y 2 de Jueces 13. Los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor, y el Señor los entregó en manos de los filisteos durante 40 años. Había un hombre de Sora, de la familia de los danitas, el cual se llamaba Manoah. Su mujer era estéril y no había tenido hijos. Me detengo hasta aquí. Ya no es novedad, hermanos. Ya no es una nueva historia que los israelitas volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. De modo que una vez más están experimentando las consecuencias de su maldad. Están viviendo las consecuencias de su pecado. En esta ocasión, los opresores de Israel son los filisteos. Y la historia nos conduce ahora al 12º de los jueces de Israel. Y aquí es donde viene el examen. ¿Alguien recuerda todos los jueces? No está fácil el examen. Ayer les preguntaban a las mujeres y recordaban todas las mujeres que han visto en su estudio del desayuno. Y no fue fácil el examen. Yo creo que el de los jueces está un poquito más difícil. Hemos observado, Otoniel, entre estos jueces que voy a mencionar y que hemos estudiado ya, hay jueces considerados menores, que son jueces que solamente hemos visto su descripción por nombre, un periodo de tiempo que juzgaron a Israel, pero no nos narra ninguna otra más historia de ellos. A estos se les considera jueces menores. Pero hemos visto a Otoniel, fue el primero de los jueces que estudiamos, a Od, Samgar es uno de esos jueces menores que nada más pasamos ahí por encimita. Débora, Gedeón, Tola y Jair son otros de esos dos jueces menores que solamente escuchamos poco de ellos. Jefté, que es el juez del cual nos hablaba nuestro hermano Marcos la semana pasada. Y después en la lectura encontrábamos ahí a
Ibzán, Elón y Abdón. Estos otros 3 jueces menores que dan paso al último de los jueces narrados en esta historia, que es Sansón. Bueno, narrados y último de los jueces, porque después de esto se desprende el periodo de los reyes de Israel. Viene un juez más. ¿Alguien sabe su nombre, de casualidad? No está fácil, ¿verdad? Samuel. Samuel viene a ser también como juez a Israel, y después de esto ya viene la historia de los reyes de la nación de Israel. Bien, hermanos, conforme ha avanzado la historia de los jueces, podemos ver en Israel una notoria decadencia. El pecado parece ir en aumento y parece producir cada vez menos dolor en Israel. Antes de que el Señor enviara a Jefté, a este juez llamado Jefté, antes de que el Señor enviara a Jefté para juzgar a Israel, el pueblo se dolió ante la opresión de los madianitas. ¿Recuerda esta parte de la historia? Yo exponía hace 15 días acerca de esto. El pueblo se dolió por la opresión de los amonitas y clamaron al Señor. Recuerda que primero hicieron una oración que parecía arrepentimiento, pero que no era más que un llamado de auxilio para que Dios les favoreciera, hasta que después el Señor les confrontó con su maldad. Les dijo, bueno, vayan a los dioses a los cuales están adorando, yo no les voy a ayudar, vayan a ellos a ver si ellos les pueden ayudar. Y ellos reconocieron su maldad y arrepentidos vinieron al Señor y clamaron al Señor, y el Señor les escuchó y tuvo compasión de ellos y les envió un libertador. Y tenemos después la historia de Jefté. Pero de ese tiempo, de ese clamor de Israel hacia el Señor, han pasado por lo menos 31 años. Esa es la cuenta que me salió al escuchar o al leer la historia. Por lo menos 31 años de aquel clamor que el pueblo levantó. Y hermanos, la historia es que se han olvidado durante este periodo de tiempo del Señor. Ahora ni siquiera están orando para que el Señor les ayude y les liberte. No hay una oración en este nuevo periodo de los jueces, en el periodo del juez Sansón, no hay una sola oración del pueblo pidiendo al Señor por ayuda, siquiera porque les ayude. Del arrepentimiento y la confesión después hablamos, pero ni siquiera están clamando por ser ayudados. Así es que la decadencia del pueblo de Israel es evidente. Cada vez su maldad incrementa y parece producir cada vez menos dolor. Menos dolor. Pero hermanos, no toda la nación está en completo deterioro. No toda la nación está completamente perdida. Esta historia nos presenta un pequeño remanente, y ese es el primer precepto al cual quiero llamar nuestra atención. Un remanente llamado familia, un pequeño remanente, una familia de la tribu de Dan. Una familia que aún en medio de un escenario no tan favorable, parece no haber olvidado a su Dios. Manoah y su esposa protagonizan esta parte de la historia y parecen ser una pequeña familia, un remanente que permanece fiel al Señor. Parece que Manoah y su esposa, no solo por los versos que leemos ahora, sino por lo que vamos a ver en la historia de Sansón, Manoah y su esposa son un pequeño remanente que ha permanecido fiel al Señor, que no se ha olvidado de su Dios, aún a pesar del escenario que les rodea. Aún a pesar de las circunstancias en las que están viviendo, un escenario no muy favorable. Manoah y su esposa son una pequeña familia, hermanos, que bien pudo haber olvidado al Señor y con todos los recursos a su alcance pudieron haberse justificado por olvidar al Señor. ¿A qué me refiero con esto? Manoah y su esposa bien pudieron haber dicho, pues todos los demás hacen mal, nosotros también hagamos el mal. Toda la nación se desvía, toda la nación olvida a Dios, nosotros también olvidemos a Dios. Pudieron haber dicho, todos se han vuelto a los dioses paganos, nosotros también adoremos a los dioses paganos. Además, hay un dato interesante y particular en la vida de Manoah y su esposa. Ellos bien pudieron haber dicho, Dios se ha olvidado de nosotros y nos ha dejado sin hijos, no nos ha dado hijos, y pudieron haberse justificado por abandonar al Dios que no les dio descendencia. Así es que, hermanos, Manoah y su esposa
Podríamos decir desde nuestra perspectiva muy humana y muy carnal que tenían todas las razones para haberse alejado del Señor. A veces muchos de nosotros con menos que esto ya no queremos saber nada de Dios. Se acabó nuestra vida con Dios porque el hermano José Juan no me saludó el domingo cuando llegué y estaba dirigiendo. Y ya, no quiero saber de Dios porque el hermano entró por la puerta y me hizo una cara medio rara. Por poco menos que esto, nos justificamos de alejarnos de Dios. Porque en la iglesia me hicieron esto, porque en la iglesia me hicieron aquello, porque mi familia hizo esto, porque mi familia me hizo lo otro, o simplemente porque no me pasó nada, y como no me pasó nada y yo esperaba que me pasara algo, yo ya no quiero nada con Dios. Sin embargo, hermanos, la historia que tenemos hoy en nuestras manos parece mostrar a una familia, la familia de Manoah, como un pequeño remanente que aún no ha olvidado a Dios, aún cuando todos los demás lo han hecho, cuando todos a su alrededor lo han hecho. Y tengo que decir, hermanos, es necesario decir que no hay justificación para apartarse del Señor. Queridos amigos, no hay justificación para apartarnos del Señor. No hay justificación para dejar al Dios vivo y verdadero y hacer el mal. Ni el hecho de que todos lo hagan nos justifica, ¿no? ¿Ha visto usted cuando un camión se voltea en la carretera? Lo siento por los dueños de camiones, pero les voy a recordar tristes historias y entonces llegan los saqueadores y vacían la carga del camión y todos se justifican porque todos lo hicieron, o porque quién lo va a recoger, o porque se va a perder, o cualquiera que sea la razón. ¿Sigue siendo un mal? Sí. ¿Es un delito? Sí. Pero todos tienen una razón para justificarse. Así muchas veces también nosotros. Pero no hay justificación para apartarse del Señor y hacer lo malo. No porque todos lo hagan. Ni aun las circunstancias que nos rodean, hermanos, son una justificación aceptable para alejarnos del Señor. Por eso es que hoy he querido decirles que tu familia, sus familias pueden ser un pequeño remanente que se mantenga fiel al Señor. Un pequeño remanente que no olvide al Señor aun cuando todos alrededor de nosotros lo hagan. Quizá tenemos muchas personas cercanas que no quieren saber nada de Dios por cualquiera que sea la razón, por cualquiera que sea el motivo. Pero tu familia puede ser un pequeño remanente que no dé paso atrás, que no olvide a su Dios, que no se retracte de la fe, que no se avergüence de proclamar al Dios vivo y verdadero como su Dios y que viva para su gloria. Vea lo que dice el Nuevo Testamento en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Especialmente vamos a poner énfasis y una especial atención en el versículo 2, pero permítame leer desde el versículo 1 para tener un contexto más amplio. Por tanto, hermanos, hablando a creyentes, el apóstol Pablo en su carta a los romanos dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y vea el verso 2. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la buena. Estoy citando en Reina Valera 60 y estoy leyendo en NBLA. Para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. No se adapten a este mundo. No se conformen. La idea es no tomen la forma de este mundo, no se amolden a este mundo. Hermanos, es mucho más fácil, yo lo sé, es mucho más fácil cruzar los brazos, dejarse caer en el agua y dejar que la corriente nos lleve. Implica mucho más esfuerzo, mucho más cansancio remar contra corriente. Así es que parece mucho más adecuado para nuestro confort, parece mucho más aceptable para nuestras mentes carnales dejarnos ir con la corriente. Todos lo hacen, todos se apartan, todos se olvidan. Parece mucho mejor
que remar contra corriente. Vivimos en una sociedad que rehúsa creer en Dios, que niega la existencia de Dios cada vez más. Y aún los que dicen reconocer a un Dios existente, realmente no viven para la gloria de ese Dios al cual dicen creer. Y nuestras familias pudiesen estar siguiendo en la corriente y olvidando a nuestro Dios. O pudiesen estar siendo un remanente que permanece fiel al Señor, que rema contra corriente, que no se adapta a este mundo, sino que está constantemente transformándose, siendo renovado a través del conocimiento de la palabra. Dice la Escritura que de esta manera nosotros comprobamos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El Señor tenía para Manoah y su esposa una buena voluntad. Un propósito agradable y perfecto. Un propósito que iba más allá de darles un hijo. Y lo vamos a ver en un momento. Así es que, queridos hermanos, queridos amigos, es mi oración que cada una de las familias de esta iglesia, cada una de las familias aquí representadas, puedan ser uno de esos remanentes. Que remen contra corriente. Que no se conformen a este siglo presente. Que no se conformen a este mundo de maldad. Si todos los demás van en contra de Dios, si todos los demás niegan a Dios, si todos los demás olvidan a Dios y se vuelven a los deseos carnales de su corazón y hacen caso de sus maldades, que nuestras familias permanezcan fieles al Señor. Que nuestras familias sean un remanente fiel al Dios vivo y verdadero. Y para esto, quiero llevarnos a considerar un llamado para las madres y para los padres. Hoy no voy a hablar a los hijos, hoy solo voy a hablar a madre y padre. Si no eres madre y padre, de todos modos te acomoda, por favor, no te vayas a ir, no te duermas, no sea que despiertes al que está a tu lado con los ronquidos. Entonces, si eres mamá, pon mucha atención. Si no eres mamá, de todos modos, pon mucha atención. Hay una labor espiritual que incluso puedes hacer también y el Señor puede hablar hoy algo a tu corazón, así es que quiero llamarnos a esto. Versículo 3 del capítulo 13, vayamos ahí. Voy a leer hasta el verso 7 en esta ocasión, sígame con su vista. Entonces el ángel del Señor se le apareció a la mujer y le dijo, tú eres estéril y no has tenido hijos, pero vas a concebir y dar a luz un hijo. Ahora pues, cuídate de no beber vino ni licor y de no comer ninguna cosa inmunda, porque vas a concebir y a dar a luz un hijo. Él no pasará navaja sobre su cabeza, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno. Y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. La mujer fue y se lo dijo a su marido, un hombre de Dios vino a mí. Y su aspecto era como el aspecto del ángel de Dios, muy imponente. Yo no le pregunté de dónde venía, ni él me lo hizo saber, ni él me hizo saber su nombre. Pero él me dijo, vas a concebir y a dar a luz un hijo. Desde ahora no beberás vino ni licor, ni comerás cosa inmunda, porque el niño será nazareo para Dios desde el seno materno hasta el día de su muerte. En medio de la aflicción y del quebranto que debió ser para esta familia el hecho de no haber podido tener hijos, Dios tiene un propósito en la vida de Manoah y su esposa, y especialmente en su hijo. Este hijo que les es anunciado por medio del ángel del Señor. Este hijo, anunciado por el ángel, viene a ser uno de los jueces más narrados y conocidos de la historia de los jueces. Aquellos que crecimos en la iglesia desde pequeñitos, quizá es una de las narraciones que más recibimos en la escuela dominical, Sansón. Y la imagen que tenemos de Sansón, quizá ni siquiera es la imagen más bíblica que podemos extraer de la narración, pero tenemos a un hombre fuerte, musculoso, grande y hasta atractivo, cuando Sansón, quién sabe si era así, hermanos. Malas noticias, tristes noticias, pero quizás Sansón ni siquiera era así. Quizás Sansón era debilucho, flacucho y poco atractivo, muy probablemente. Pensamos en esta imagen de Sansón a razón de su fuerza, pero en esos versos encontramos el contexto de la fuerza de Sansón. Y no es que iba al gimnasio
no es que hacía muchas pesas. Hay una razón aquí por la cual su fuerza estaba en él. Leeremos al final de este capítulo que el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él. Y a razón del voto que le es anunciado a su madre, a la mujer de Manoa, Sansón viene a ser el personaje bendecido por Dios que vemos a lo largo de toda la historia. De hecho, cuando yo crecí, yo veía a Sansón como casi un superhéroe, como un personaje de una historieta de superhéroes, cuando en realidad Sansón es todo un desastre. Es todo un desastre. Y aún así, Dios le usó. Aún así, Dios le usó. El hijo anunciado por el ángel será este juez tan mencionado, uno de los más conocidos, uno de los jueces más famosos. Pero el personaje principal de esta historia no será Sansón, hermanos. El personaje de esta historia tampoco será Manoa, su padre, ni la esposa de Manoa, aunque esta mujer juega un papel muy importante en esta narración. Es por eso que a través de este precepto ahora quiero llamar a las mujeres, especialmente a las madres, pues si queremos tener familias que sean un pequeño remanente fiel al Señor, necesitamos una madre que confíe en Dios. Necesitamos mujeres que confíen en Dios. En los tiempos antiguos, la fertilidad, y esto contrastándolo con el tiempo presente, la infertilidad, más bien dicho, la infertilidad de una mujer era una parte, estoy en lo correcto, la fertilidad era una parte importante, de honor y de gloria, de dignidad para la mujer. Ahora, para una mujer israelita el tema se volvía un tanto más complejo. Para una mujer israelita que conocía las escrituras, que conocía la revelación del Dios vivo, del Dios de Israel, aquel que desde el Edén dijo a aquella mujer Eva que de su simiente nacería un redentor, un hijo que derrotaría al diablo y desharía los efectos del pecado. Imagínense, para una mujer israelita estar en la espera y en la añoranza de participar potencialmente en el cumplimiento de esa promesa, a saber si alguna de ellas sería la receptora de tan grande bendición. Faltaba mucho para que llegara esa mujer, ¿verdad? Pero quizá la esposa de Manoa podía haber tenido esto en mente. Así es que no solo se topaba con el hecho de la indignidad, la vergüenza y la desgracia, la desfortuna que significaba para una mujer en este tiempo no tener hijos, sino que como una mujer israelita quizá añoraba también que Dios bendijera por medio de su descendencia a su nación. Para una mujer en esta condición y con un anhelo en su corazón, una promesa vacía, hermanos, vendría a ser un pesar más para el corazón. ¿Por qué digo esto? Porque si la mujer de Manoa estuviera recibiendo estas palabras de este hombre y fueran una completa mentira, y ella creyera estas palabras, sería una desfortuna mayor para ella. Sería un pesar mayor para su corazón. Pero esta mujer no vio las palabras del ángel como vacías, hermanos. Ella creyó lo que el ángel le dijo y en verdad creyó que estas palabras venían de Dios. Esta mujer es mostrada como una mujer de fe. No nos dice la historia su nombre. El autor no parece darle importancia al nombre de la mujer de Manoa, pero sí hace destacar su fe. Ella creyó a Dios. Ella creyó en las palabras de Dios. Hay por lo menos 3 cosas que muestran la fe de esta mujer. Primero, ¿quién más, sino Dios, el Dios de Israel, el verdadero y solo Dios, podía hacer un milagro tal como dar un hijo a una mujer estéril? Sin duda alguna que la mujer de Manoa podía conocer muy bien la historia de Sara, su antepasada. Aquella mujer que de 90 años recibió la bendición de ser madre de un hijo. Y de la descendencia de este hijo, el Señor bendijo grandemente a Israel.
De esa descendencia formó una gran nación y la promesa se extendía más allá que esto. Así es que, ¿quién más sino Dios, el Dios de Israel, podía hacer esto? Y esta mujer, la esposa de Manoah, creyó a este Dios. Creyó que él era capaz de hacerlo. No hay un solo pasaje que diga, ¿cómo va a ser esto? No hay un solo pasaje donde esta mujer se muestre en incredulidad y cuestione al ángel del Señor. O ore al Señor y diga, ¿es verdad esto? No, parece ser que esta mujer simplemente creyó que el Dios de Israel podía hacer esto. Segundo, ¿quién más sino Dios vendría a salvar a Israel de su vil condición? El mismo Dios misericordioso y fiel que vez tras vez ha salvado con amor a su pueblo, es el mismo Dios que hoy está diciendo, este niño comenzará a salvar a Israel. Está levantando de esta promesa dada a la mujer de Manoah un libertador. ¿Quién más sino el Dios de Israel? Ya antes, esta generación había escuchado a Dios decir, clamen a los dioses a los cuales están adorando, a ver si ellos les ayudan. E inmediatamente ellos reconocieron que ellos no les brindarían la ayuda y clamaron al Señor y reconocieron su pecado y arrepentidos volvieron a Él. ¿Quién más sino el Dios de Israel vendría a salvar a esta nación? Tercero, las palabras y el aspecto del hombre de Dios que vino a ella fueron tan imponentes, y así las describe esta mujer, fueron tan imponentes que ella no creyó ni siquiera necesario preguntarle de dónde venía. Ni siquiera supo cuál era su nombre. Lo cual me hace pensar, hermanos, queridos amigos, que ella simplemente creyó que este hombre venía de Dios y casi estuvo segura que era el ángel de Dios. No me atreví a poner, ella estaba 100% segura, porque la narración después parece mostrar que no estaba del todo segura, pero lo que ella vio y lo que ella escuchó le llevó a creer que esas palabras venían de Dios. Lo que ciertamente no tenía por seguro es si este hombre de Dios era el ángel de Dios, de esto vamos a hablar un poquito más adelante, o si era simplemente un mensajero, un profeta quizá de parte de Dios. Pero ella creyó a Dios, por lo que de este mensajero escuchó, por lo que de este ángel escuchó, y por el aspecto. Eso es muy importante. El aspecto, dice ella, era imponente, era como del ángel de Dios. No quiero adelantarle mucho, pero me suena aquel pasaje inicial del Nuevo Testamento. Vimos su gloria, gloria como de la imagen, la apariencia de este hombre dio credibilidad a las palabras que esta mujer escuchó. Así es que la fe de esta mujer, hermanos, es evidente en este pasaje. Y esa fe, la fe de la esposa de Manoah, se vuelve un pilar fuerte a la vida de su esposo. Ella no solo comparte el mensaje con su esposo, sino que le persuade a creer de quién ha venido este mensaje. Le persuade a creer que este mensaje es un mensaje directamente recibido de Dios. Es por eso que he considerado que este es un pequeño remanente fiel a Dios, porque es una familia que aún está atenta a la voz de Dios, que está todavía considerando que Dios está presente y que habla a su pueblo. Así es que la fe de esta mujer vino a ser un pilar fuerte para la vida de su esposo Manoah. Después, su fe es de aliento y fortaleza para Manoah. Cuando éste cree que sus vidas han llegado a su fin, pues dice el pasaje, han visto a Dios. Y esta mujer alienta a Manoah, sostiene y levanta a Manoah. Su fe le sostiene. Ve ahí el versículo 19, voy a leer a partir del 19. Entonces Manoah tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor, y el ángel hizo maravillas mientras que Manoah y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoah y su mujer cayeron rostro en tierra. El ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoah ni a su mujer. Entonces, ve ahí,
Entonces Manoa supo que el ángel del Señor, que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Ahí parece como que se desploma Manoa y dice: hemos muerto, todo se acabó. Pero el versículo 23, vea la respuesta de su esposa. Vea su fe sosteniendo a su esposo Manoa. Pero su mujer le contestó: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Y vea esta parte: tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Esta era una mujer de fe. Y la fe de esta mujer sostuvo a Manoa, alentó a Manoa, se volvió un pilar fuerte para su esposo. Esta mujer no era consciente, queridos hermanos, queridas hermanas, esta mujer no era consciente de todo lo que implicaba la noticia del ángel. No sabía todos los dolores que enfrentaría al ser madre de un libertador tan caótico como lo vino a ser Sansón. Porque vaya que hizo cada cosa Sansón. Imagínense los dolores de cabeza que produjo a su madre. Aún ante lo naturalmente imposible, ella creyó a Dios. Aún sin tener todo el panorama, ¿cómo sucedería? ¿Cuándo sucedería? Ella creyó a Dios. Aún cuando había una imposibilidad en su cuerpo, ella creyó a Dios. Y creyó a Dios hasta el punto que estuvo dispuesta a hacer conforme a la voluntad de Dios. ¿Cómo sabemos esto? En el anunciamiento del ángel, el ángel le dice que este pequeño que nacerá desde el vientre de su madre hará un voto nazareo. Esto no era un caso común. El voto nazareo, que lo describe en este pasaje, que tiene que ver con no consumir ninguna especie de jugo de la uva o de vino como tal, no comer cosa inmunda, no rapar la cabeza o no cortar su cabello. No es tanto el look del hermano José Juan y el mío, sino el hecho de cortar su cabello, y lo vemos en la historia más adelante, en la historia de Sansón. Por eso el hermano José Juan y yo no somos tan fuertes, pero guapos sí, ¿verdad, hermano José Juan? Entonces, no era el caso de rapar completamente la cabeza, sino de cortar la cabeza. Esto tenía que ver con el voto nazareo. Pero comúnmente un voto nazareo era hecho conscientemente. Es decir, que un israelita determinaba hacer voto delante del Señor, y a partir de ahí se consagraba, se apartaba para el Señor y dejaba de consumir vino y dejaba de comer cosa inmunda y guardaba su aspecto también, su cabello, y no lo cortaba hasta que el voto terminaba. Es decir, que el voto tenía una fecha límite. Terminaba el voto y ya podía volver a consumir cierto tipo de alimentos, a consumir cierto tipo de vino y a incluso cortar su cabello. Pero este caso es diferente. Desde el vientre de su madre, ese pequeño haría voto nazareo. No por decisión del pequeño, sino por voluntad de Dios. Y toda su vida tendría voto nazareo. No tendría una fecha de término. Y para que esto fuera posible, la mujer de Manoa, la madre de Sansón, tenía que guardar el voto nazareo ella misma para que el niño cumpliera ese voto. ¿Cómo sabemos que lo cumplió? Por la historia de Sansón. Esta mujer obedeció a Dios en todo lo que le dijo, y esa es una evidencia clara de que esta mujer creyó a Dios. Porque desde el momento que el ángel anunció esto a esta mujer, ella guardó para sí el voto que su hijo tenía que guardar. Así es que la fe de esta mujer es evidente. Una familia, hermanos, una familia, queridos amigos, que no olvide a Dios, necesita una madre que confíe plenamente en Dios. Necesita una mujer con la fe como la de esta mujer. Una mujer que conozca profundamente a Dios, que le ame con todo su corazón, que viva con fe y que comparta esa fe con los de su hogar. Una fe que guía a los suyos, una fe que alienta a los suyos, una fe que contrarresta el temor de los de su hogar.
Una fe que sostiene incluso a aquel que el Señor ha puesto por sacerdote sobre su familia, a su esposo. Hermanas, si queremos una familia que no se olvide del Señor, si queremos que nuestras familias sean un pequeño remanente que permanezca fiel al Señor, su corazón tiene que llenarse de fe. Y esa fe no crecerá y no se fortalecerá si no conocen cada vez más profundamente al Dios que se revela en las Escrituras. Vean lo que dice 2 de Timoteo 1:5. Allá hay una historia pequeñita, pero que nos sirve de ejemplo de lo que Dios puede hacer con la fe de una mujer en la vida de su familia, con la fe de una madre en la vida de su familia. Dice 2 de Timoteo 1:5, porque tengo presente, Pablo está hablando a este joven ministro Timoteo, este ministro de la palabra, este siervo del Señor, y le dice, pero tengo presente, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti. Y vea esto, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Vea el impacto que puede tener la vida de una mujer que cree a Dios, que tiene fe, una fe inamovible, una fe creciente, una fe sólida, arraigada y cimentada por la palabra de verdad. Tengo presente, le dice Pablo a Timoteo, una fe sincera en ti. Pero se va un poco más allá y dice, esta fe estoy sabido que existió primero en tu abuela Loida y después en tu madre Eunice y ahora en ti. Ese es un pequeño remanente, una pequeña familia, Loida, Eunice y Timoteo, que guardaron la fe, que creyeron al Señor. ¿Cuál fue la influencia más fuerte de Timoteo? No sé si su abuela o su madre, pero ambas jugaron un papel muy importante a razón de la fe que aguardó en sus corazones. Vaya Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Voy a leer del verso 3 al verso 5. Y vean, queridas mujeres, queridas hermanas, lo que la Escritura dice a ustedes, mujeres, que el adorno de ustedes no sea el externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos. Ojo, que desde este primer versículo quiero decir, no es que vamos a catalogar como pecaminoso, malo y perverso el que usted se arregle aunque sea un poquito. Quizá su esposo diría, no, sí, arréglate aunque sea un poquito. No tiene nada de malo, no es nada de perverso. Pero hay algo de mucho más valor, de mucho más peso, y lo dice el versículo 4, sino que sea lo que procede, de lo íntimo del corazón, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Puede pasar 1000 horas en el salón de belleza, puede atreverse a tocar un quirófano para que su estética sea transformada, pero la Escritura dice que el adorno más hermoso y más agradable delante del Señor, el atavío más bello en la mujer, es el que procede de lo íntimo del corazón. Un adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. El maquillaje se lava, el maquillaje se quita, el peinado se desvanece, pero este adorno del cual está hablando Pedro dice incorruptible. Un adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno. ¿Y de dónde proviene este adorno? Este adorno que es agradable delante de Dios. Se refiere a un adorno que proviene, como en aquellas santas mujeres, de una fe en Dios, de una fe que aguarda en Dios, de un corazón que atesora la verdad de Dios como inamovible, como inerrante, como infalible. Y esto transforma la conducta de esta mujer. Dice la Escritura que el corazón alegre hermosea el rostro.
Así es que, queridas hermanas, queridas mujeres, amigas hoy aquí presentes, si queremos una familia que sea un pequeño remanente que permanezca fiel al Señor, sean mujeres de fe. Crean a Dios. ¿Estoy bien, hermano? Crean a Dios. Crean en Dios. Desarrollen una fe en Dios, una fe inamovible y una fe cada vez más creciente. Bien, en un momento más retomo algunos puntos para que cerremos este mensaje. Permítame ir al capítulo 8 para hablarnos ahora a nosotros, varones. Versículo 8, perdón. Y ahí voy a leer hasta el verso 14. Entonces, Manoa imploró al Señor y dijo: te ruego, Señor, que el hombre de Dios que tú enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Dios escuchó la voz de Manoa y el ángel de Dios vino otra vez a la mujer cuando estaba sentada en el campo, pero Manoa, su marido, no estaba con ella. La mujer corrió rápidamente y avisó a su marido y le dijo: ven, se me ha aparecido el hombre que vino el otro día. Manoa se levantó y siguió a su mujer, y cuando llegó al hombre le dijo: ¿eres el hombre que habló a la mujer? Yo soy, respondió él. ¿A qué le suena ese yo soy? Respondió él. Y Manoa le preguntó: cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Y el ángel del Señor contestó a Manoa: que la mujer atienda a todo lo que le dije. No comerá nada que venga de la vid, no beberá vino ni licor, ni comerá nada inmundo. Ella deberá guardar todo lo que le he ordenado. Prestemos atención ahora a un padre que teme al Señor. Una familia que permanece fiel al Señor, un pequeño remanente que permanece fiel al Señor. Varones, necesita de un padre que tema al Señor. Necesita de un hombre que tema al Señor. Estamos en crisis al tiempo actual. Ahorita voy a hablar de esto. Así es que nuestras familias necesitan hombres que teman al Señor. Manoa no duda que el ángel es quien le dijo eso a su esposa. No duda en las palabras del ángel. Ni siquiera puso en tela de juicio las palabras de su esposa, hermanos. Y hay algunos cuantos principios aquí importantes que podríamos aprender como matrimonios. Ellos muestran credibilidad. Estos dos se muestran confianza, una clara y constante comunicación. No vemos a Manoa diciéndole: mujer, ¿cómo crees? Ya el doctor nos dijo que eso no se puede. Cálmate ya. No estés haciendo ideas. Estás loca, mujer. Ya mejor ponte a lavar los trastes. No, creyó en lo que le dio credibilidad a las palabras de su mujer. Varones, cuán importante es aprender a escuchar a nuestras esposas y creer en lo que nuestras esposas nos dicen. La confianza que nos damos mutuamente es un factor muy importante en nuestros matrimonios. Porque si no creemos primeramente a nuestra esposa o viceversa, a nuestro esposo, mujeres, muy fácilmente se puede romper el vínculo matrimonial. Porque a veces damos mucho más peso a lo que dijo la vecina que a la esposa o al esposo. Lo que dijo la suegra, y con todo respeto a las suegras, que lo que dijo la esposa o el esposo. Y tu credibilidad se debe primeramente, esposo, a tu esposa. Hasta que no compruebes lo contrario, créele a tu esposa. Cree en su palabra. Y Manoa nos da una muestra de esto. No dudó de las palabras de su esposa. Y eso que parecía una idea bien loca, sacada de una novela o qué sé yo. Nada más que no había novelas en ese tiempo. No, cuando menos no como las conocemos, yo creo, pero había historias diversas, ¿no? Pero él cree en las palabras de su esposa. Y él cree en las palabras del ángel. Manoa creyó en las palabras de su esposa e indudablemente creyó en las palabras del ángel del Señor. Creyó que estas palabras venían de Dios y las creyó aun cuando tampoco entendía todo lo que estaba pasando. No encontraba sentido, no armaba todas las piezas de modo que pudiera entender, pero creyó a Dios, creyó a su esposa.
Y lo logramos ver en su petición, en la oración de Manoah. ¿Cuál es la petición de Manoah al ángel? No dice Manoah, a ver, ven ángel, reafírmame esto. Dime si es verdad lo que dice mi esposa. No dice eso. No dice, a ver, prométeme algo a mí también, ángel. A ver, dame una garantía a mí, ángel. ¿No? ¿Cuál es la petición de Manoah al ángel? Y su petición nos revela a un hombre que teme al Señor. Un hombre que clama por sabiduría. Le dice, te ruego, Señor, que el hombre de Dios que enviaste venga otra vez a nosotros para que nos enseñe lo que hemos de hacer con el niño que ha de nacer. Más adelante le dice, cuando tus palabras se cumplan, ¿cómo debe ser el modo de vivir del muchacho y cuál su vocación? Hermanos, varones, este es un hombre que teme al Señor, un hombre que clama por sabiduría, un hombre que le dice a Dios, creo en lo que nos estás dando, creo en lo que nos estás prometiendo, pero necesito que me guíes en el cómo debo hacerlo. Ese es un hombre sabio, ese es un hombre que teme al Señor. De repente no nos parecemos mucho a este hombre, hermanos, porque quizá no es una petición que nosotros haríamos. Porque de repente nosotros somos la clase de hombres que no ve el instructivo y cree que puede armar el aparato solo. Sobran tornillos. De repente somos los que creemos que podemos llegar a la dirección sin preguntar, porque parece ser que el preguntar nos hace menos hombres o qué sé yo. No quiero delatarnos delante de las hermanas, pero a veces somos un poquito necios. No somos muy enseñables, no somos muy moldeables los hombres, especialmente en nuestra cultura latinoamericana. Pero, hermanos, un hombre sabio, un hombre que teme al Señor, clama por ayuda, clama por sabiduría, clama por ser enseñado, clama por ser instruido. ¿Cómo debo hacer esto? Este es un hombre que asume su responsabilidad como cabeza del hogar. Clama a Dios por sabiduría para guiar a su hijo y para saber cómo debe conducirse el pequeño que nacerá. Incluso dice, ¿cuál debe ser su vocación? ¿Cuántas veces, varones, has orado por la vocación de tus hijos? Que el Señor dé sabiduría. Regularmente no oramos, regularmente vemos una lista de cuáles son los empleos mejor pagados en nuestro país y entonces que estudie eso el chamaco. ¿Pero qué quiere el Señor de él? Manoah le dice, muéstrame qué debo hacer, muéstrame cómo debe conducirse el joven, cómo debe conducirse este niño y cuál será su vocación, ya que el Señor le estaba apartando para sí. Y hermanos, esta es una oración muy sabia de parte de Manoah a Dios. Este es un padre que teme al Señor. Un padre que reverentemente quiere que su familia, que ese pequeño remanente que el Señor le ha dado, permanezca fiel a Dios. Y para esto, Manoah reconoce que necesita sabiduría. Sabiduría de parte de Dios. Y es que, hermanos, un hombre que teme a Dios no se apoya en su propia prudencia, sino que reconoce a Dios en todos sus caminos. Y dice la Escritura que Él endereza nuestros pasos. Así es que es necesario que el temor del Señor sea el que dirija cada paso en la crianza de los hijos, hermanos, varones. Dice Proverbios 1:7 que el temor del Señor es el principio de la sabiduría. Los necios desprecian la sabiduría y la instrucción. Así es que no seamos necios, hombres, no seamos necios, varones. No despreciemos la sabiduría que viene del Señor. No seamos sabios en nuestra propia opinión. Porque luego solitariamente estamos llorando solitos porque no la armamos. Y casi estamos escuchando la voz de la esposa ahí en la cabeza, te lo dije. Pero no somos capaces de reconocerlo. Porque muchas veces temerosos, ansiosos, no somos capaces de doblar nuestra rodilla, humillarnos delante del Señor y clamar por sabiduría. No somos capaces de reconocer, no sé qué hacer, Señor. Manda a tu ángel otra vez a que me instruya en cómo debo guiar a este niño. Y hay unos cuantos principios prácticos, un par de principios prácticos que quiero mencionarnos, varones. Primero, de Manoah aprendo cuán indispensable es la oración en la labor de la crianza.
Cuán indispensable es la oración en la labor de la crianza. Pide al Señor sabiduría y dirección. Cada etapa en la crianza de los hijos va a ser distinta. Primero, porque tus hijos no van a tener la misma edad y porque tú no vas a tener la misma edad. Lo cual significa que no va a haber la misma paciencia, lo cual significa que no va a haber la misma fuerza, la misma vitalidad. Cada etapa de la vida de tus hijos será diferente. Así es que, ¿cuándo habrás de orar pidiendo sabiduría para la crianza de tus hijos? ¿Cuando vayan a nacer el nuevo bebé? No. Cada mañana. Porque el día de ayer el hijo te dijo, ay, cuánto te quiero, papá. Y el día de mañana tienes que orar para saber qué responderle cuando te diga, sácate de aquí, es mi cuarto. Necesitas sabiduría del Señor. Necesitas dirección del Señor. Cuán indispensable es la oración en la labor de la crianza. No seas sabio en tu propia opinión. Reconoce al Señor en todos tus caminos. Segundo, varones, hermanos, queridos amigos, no te bajes del barco. No te bajes del barco. Asume tu responsabilidad en la crianza de tus hijos como el hombre de la casa. No abandones a tu esposa en esa labor. Ambos tienen la responsabilidad de criar a sus hijos en la disciplina e instrucción del Señor. Manoah no le dice, a ver, ángel del Señor, por favor, explícale muy bien a esta mujer qué tiene que hacer. Y después le dijo a su esposa, a ver, esposita, ahí están tus hijos, encárgate. Y comúnmente esto es lo que en nuestra cultura solemos ver. Un déficit en nuestras familias por la ausencia de padres que abandonan el barco y dejan la completa responsabilidad de la crianza a las madres. Encárgate de tus hijos. Y de repente el papá solo se vuelve como un verdugo que ejecuta los castigos mientras la mamá hace toda la demás tarea. Hermanos varones, es mi exhortación hoy, no abandonen el barco, no ustedes. Si alrededor sus vecinos, sus parientes, sus amigos lo hacen, ustedes no abandonen el barco. Sean fieles a la responsabilidad que el Señor les ha dado de criar a sus hijos junto a su esposa. Es un trabajo en equipo, es una labor de ambos, criar a sus hijos. Así lo fue en Manoah y su esposa, así lo es en el precepto bíblico para cada familia sobre la tierra, especialmente aquellos que han sido redimidos por la gracia del Señor. Efesios 6:4 nos dice, ustedes padres, no provoquen a ira a sus hijos, sino críenlos en la disciplina e instrucción del Señor. Y esta responsabilidad, repito, varón, no es solo de tu esposa, es de ambos. Y si queremos ser mucho más estrictos, primordialmente es tuya, porque tú eres el sacerdote y cabeza de tu hogar. El Señor demandará cuentas de la instrucción que has dado a tus hijos. Padre, teme al Señor. Y el temor del Señor guiará tus pasos y te dará dirección para la crianza de tus hijos. Cree esto en verdad. El temor del Señor te dará dirección y guiará tus pasos en la crianza de tus hijos. Permítame decirlo así, queridos hermanos, pero no seamos cobardes. No seas cobarde y no abandones tu responsabilidad. Haremos bien si como Manoah clamamos al Señor y le decimos, dime qué hacer, Señor. Si es necesario, enciérrate en tu cuarto, en el baño, donde quieras, dobla tu rodilla y clama al Señor con humildad y dile, ayúdame, Señor, yo no sé qué hacer. Casi ahorco a este chamaco. Casi me pongo al tú por tú con él. Dame dirección, dame sabiduría. Dime qué hacer, Señor. Queridos hermanos, que el temor del Señor guíe a cada padre para hacer de sus familias pequeños remanentes fieles al Señor. Decía hace un momento, vivimos en una época en crisis. La figura paternal está desapareciendo de los hogares. El título existe, papá, pero está ausente del hogar. Las labores, el tema del descanso, el tema de la recreación, el tema de los amigos, y ni qué decir en la época mundialista, ¿verdad? Pero los padres parecen ausentes de los hogares. Muchas familias carecen de una figura paternal que sea un ejemplo digno de imitar en los hijos, especialmente en los hijos varones. Papás, un consejo que he escuchado muchas veces de hombres piadosos es que puedas tú marcar el estándar de un hombre amoroso, fiel,
que honra a la mujer, que cuida a la mujer, que da un trato digno a la mujer. Si no quieres que tu hija se encuentre un patán que le dé un trato muy deshonroso, enséñale cómo es que un hombre debe tratar a una mujer desde ya. A los varones, enséñales a ser los hombres de su casa, a cuidar, a trabajar, a proveer. Sé un ejemplo para los tuyos. Ahora, no te estoy llamando a un esfuerzo vano en tus propias capacidades. Por eso nos he dicho antes, rindámonos ante el Señor y pidamos sabiduría, porque ciertamente ninguno de los que han sido padres, de los que seremos padres, si el Señor así lo permite, vendremos a hacerlo siendo expertos. No hay una escuela que capacite al punto tal que saque licenciados, maestros y doctores en el arte de ser padres, no. Por muchos libros que leas, por muchas revistas, por muchos cursos que tomes, cada día traerá un nuevo reto, la crianza de tus hijos. Así es que pide sabiduría al Señor. Que el temor del Señor nos lleve a doblar nuestras rodillas cada día y a clamar por dirección y sabiduría. Que el temor del Señor nos instruya, queridos varones, cada día para hacer lo correcto delante de sus ojos, para ser un ejemplo de nuestra familia, no solo de nuestras esposas, sino de nuestros hijos y de las generaciones detrás de nosotros. Yo creo que hay un precedente en la vida de Manoa que no permitió que Sansón fuera un personaje muy distinto al que vemos en la historia. Es decir, podía haberse desatado y haber hecho mucho más desastre del que hizo. Pero había una limitante que estoy seguro tenía que ver con la crianza de su padre Manoa, por el temor reverente que Manoa tuvo al Dios vivo y verdadero. Así es que ánimo, padres. Y vamos a cerrar este pasaje entonces leyendo el versículo 15 al 25. Entonces Manoa dijo al ángel del Señor: permítonos detenerte y prepararte un cabrito. Y el ángel del Señor respondió a Manoa: aunque me detengas, no comeré de tu alimento. Pero si preparas un holocausto, ofrécelo al Señor. Y Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo al ángel del Señor: ¿cuál es tu nombre? Para que cuando se cumpla la palabra te honremos. Para cuando se cumplan tus palabras te honremos. El ángel del Señor le respondió: ¿por qué me preguntas mi nombre, viendo que es maravilloso? Entonces Manoa tomó el cabrito con la ofrenda de cereal y los ofreció sobre una piedra al Señor. Y el ángel hizo maravillas mientras que Manoa y su mujer observaban. Pues sucedió que cuando la llama subía del altar hacia el cielo, el ángel del Señor ascendió en la llama del altar. Al ver esto, Manoa y su mujer cayeron rostro en tierra. El ángel del Señor no se volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Entonces Manoa supo que era el ángel del Señor. Y Manoa dijo a su mujer: ciertamente moriremos porque hemos visto a Dios. Pero su mujer le contestó: si el Señor hubiera deseado matarnos, no habría aceptado el holocausto ni la ofrenda de cereal de nuestras manos. Tampoco nos habría mostrado todas estas cosas, ni nos habría permitido ahora oír cosas como estas. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él en Mahané Dan, entre Sora y Estaol. Hermanos, que nuestras familias sean un pequeño remanente fiel al Señor en la plena confianza de que Él es un asombroso y misericordioso Dios. Este es el Dios que se reveló a Manoa y a su esposa. Comenzamos la exposición enfatizando que el pueblo no había clamado a Dios. El pueblo se había vuelto a su maldad y este asombroso y misericordioso Dios había venido a su encuentro. Este asombroso y misericordioso Dios había venido a ellos. Dios vino a Manoa y a su esposa para prometer un salvador, un libertador. El propósito por el cual Dios proveyó a Manoa y a su esposa de un hijo no era solamente el colmar de bendición y alegría su vida, aunque ciertamente lo hizo. Había un propósito mayor, había un propósito de mucha más gloria que el solo hecho de hacerles padres. Y por esto el Señor había venido a su encuentro. Un Dios asombroso y misericordioso.
El pasaje habla en muchas ocasiones del ángel del Señor. La pregunta es, ¿quién es el ángel del Señor? Porque la mujer se refiere en una primera ocasión y dice, parece que es el ángel del Señor. Y después dice de Manoa y de ella que no estaban seguros, no sabían que era el ángel del Señor. Manoa no sabía que era el ángel del Señor. Le pregunta su nombre y la respuesta es un tanto muy interesante. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Viendo que es maravilloso. Y la palabra que usa en el idioma original se refiere a admirable. Admirable, asombroso. ¿Por qué me preguntas mi nombre? Tiene que ver con algo indescriptible, incomprensible. El ángel, hermanos, es un misterio incomprensible. Ciertamente velado por mucho tiempo, pero revelado en el Nuevo Testamento. El admirable y misericordioso Dios se ha manifestado a Manoa y a su esposa para hacerles saber que Él comenzará a salvar a Israel. Manoa y su esposa, queridos, han visto al asombroso y misericordioso Dios. Esas son las palabras de Manoa cuando ellos comprenden que el ángel era el ángel del Señor. No se refiere a cualquier ángel, no se refiere a un profeta, no se refiere a un mensajero común y corriente. El ángel del Señor. Ellos han visto al asombroso y misericordioso Dios. Pues el ángel del Señor, hermanos, no es sino una manifestación del Cristo preencarnado. La segunda persona de la Trinidad, aún no hecho carne, se manifestó a Manoa y a su esposa. Ese es un misterio incomprensible del Antiguo Testamento. Esa es parte de la evidencia de la obra de Jesucristo antes de la encarnación. Revelar y manifestar al Padre de una manera distinta como lo hizo al hacerse en forma de carne. Así es que es el Hijo de Dios manifestándose a Manoa y a su esposa en esta escena. Una manifestación del Dios vivo y verdadero. El admirable y misericordioso Dios se ha manifestado a estos hombres. Hermanos, Sansón es una buena noticia de la misericordia del Señor para con Israel. Pero Sansón es solo una sombra de la asombrosa misericordia de Dios para con su pueblo. Dios es el único y aún mejor dicho, Jesucristo, el Hijo de Dios, es el único, suficiente y perfecto Salvador. Por eso es que Sansón es solo sombra de lo que habría de venir. Es solo sombra de lo que en su misericordia Dios haría por medio de un perfecto, único y suficiente Salvador, que es Cristo el Señor. Sansón no fue un personaje perfecto. Sansón hizo muchas cosas que no eran agradables al Señor. Y aún en su imperfección, Dios le usó. Aún al final de su historia vamos a ver que Sansón, con un deseo ferviente de venganza, ora a Dios para poner fin a estos filisteos. Y Dios le usa. Y Dios da muerte a muchos filisteos por medio de la fuerza de vuelta a Sansón. Pero Sansón no siempre hizo lo correcto. De hecho, de sus votos nazareos, rompió con todos muy pronto. El último de ellos le llevó a su completa ruina, y lo veremos más adelante en esta historia. Así es que Sansón es solo sombra del perfecto, único y suficiente Salvador que es Cristo el Señor. Dios tuvo misericordia de Manoa y su familia y les dio un hijo. Dios tuvo misericordia de Israel y les levantó un libertador. Pero hermanos, Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y nos ha dado un Salvador. Nos ha dado a Cristo el Señor. Dice la Escritura en Lamentaciones 3:22 que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Esas son las buenas noticias para ti y tu familia, para ese pequeño remanente que puede hoy mantenerse fiel al Señor. Por su misericordia no hemos sido consumidos.
Dios sigue teniendo misericordia de nosotros y Él espera por nosotros que volvamos arrepentidos a Él, que confesemos nuestro pecado, que abandonemos nuestra maldad y le sirvamos de completo a Él. Que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio santo, vivo y agradable a Dios, lo cual es nuestro culto racional. El Señor ha tenido misericordia de nosotros, queridos hermanos, y nos ha dado un Salvador. Y su nombre es admirable. Consejero, Dios fuerte, príncipe de paz. Su nombre es Jesucristo, el Hijo de Dios. En medio de una sociedad que olvida a Dios y se vuelve a la maldad, esas son las buenas noticias para ti y para mí. Dios sigue teniendo misericordia de pequeños remanentes que no se olvidan de Él. Tu familia puede ser uno de esos remanentes. Una familia que no olvide a Dios. Una familia de la cual Dios tenga misericordia y haga en ustedes su voluntad. Bendice alma mía al Señor, comenzamos leyendo en este servicio. Y bendiga todo mi ser tu santo nombre. Bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que perdona tus iniquidades, el que sana tus enfermedades, el que rescata de la fosa tu vida, el que te corona de bondades y compasión. No olvides a tu Señor y bendiga tu alma al Señor tu Dios. Sé tú y tu familia un remanente fiel al Señor. Querida hermana, cultiva tu comunión con el Señor. Haz crecer tu fe viva en el Señor. Permanece arraigada y bien cimentada en la palabra de verdad. Que tu fe sea fortaleza para los tuyos. Que tu fe sea de aliento para tus hijos, para tu esposo y para las generaciones que vengan después de ti. Imagínate, quizá con otro nombre, pero que tu nieto Timoteo un día reciba palabras de uno, su consiervo, diciendo: oye, reconozco tu fe y he escuchado que tu abuela tenía esa fe y que tu madre tenía esa fe, la cual ahora veo en ti. Confía en Dios, querida hermana. Sea una mujer de fe, sea una mujer que crea en Dios y alienta a los de tu familia y fortalece a los de tu familia. Instruye a los de tu familia. Varones, seamos valientes, seamos sabios, seamos temerosos al Señor. Seamos un ejemplo a los nuestros y seamos un precedente para esta sociedad que está perdiendo figuras masculinas y paternales. Rescatemos las ordenanzas del Señor, rescatemos los modelos del Señor en su creación y preservemos a nuestras familias con fidelidad. Seamos fieles sacerdotes, ministros, líderes de nuestros hogares. No seamos cobardes, hermanos. No nos refugiemos en la pereza, en el trabajo, en las amistades. Hagamos lo que el Señor nos ha llamado a hacer, queridos hermanos. Y que el Señor haga su voluntad en nosotros. En la plena confianza, vayamos adelante, hermanos, en la plena confianza de que Él es un Dios asombroso y misericordioso, que por su misericordia no nos ha consumido. Busquemos al Señor hoy, mientras aún es tiempo. Honremos al Señor con nuestras vidas, glorifiquemos su nombre.